Estamos acostumbrados a las inspecciones exteriores de palas, a las inspecciones que se hacen desde fuera con medios ópticos o con drones, o inspecciones en proximidad, en las que tratamos de identificar cuál es el estado de la pala desde fuera y sobre todo el estado de la capa de gel coat y si los defectos han superado esa capa o no. Pero ¿qué pasa con las inspecciones interiores de la pala? Vamos a hablar un poquito de ellas. Las inspecciones interiores de pala son tan interesantes como las inspecciones exteriores. No es necesario hacerlas de forma tan frecuente. Si bien las inspecciones exteriores hay que hacerlas al menos una vez al año, las inspecciones interiores podemos demorarnos un poquito más. Quizá podemos hacerlas pues, una vez cada 2 años. Son inspecciones un poquito más complejas porque el acceso es difícil. Las inspecciones interiores es muy fácil hacerlas en fábrica y tenemos muchos más medios para hacerlas en fábrica, pero cuando tenemos que hacerlas en palas que están ya montadas en el aerogenerador, la cosa se complica un poquito. Primera complicación que tenemos es el acceso. Acceder hasta la pala supone pasar de la góndola al buje y eso, dependiendo del tipo de aerogenerador, no es tan sencillo. No es tan sencillo, pero es posible. Recordemos que en el buje hay otros elementos que vamos a tener que inspeccionar. Segundo problema al que nos vamos a tener que enfrentar es, una vez que hemos accedido hasta la pala, cómo nos vamos a posicionar, porque es una inspección que toma un tiempo. Más o menos a nosotros nos toma pues entre 15 y 30 minutos la inspección interior de la pala, por tanto tenemos que estar cómodos a la hora de realizarla. Así que tenemos que buscar posturas, tenemos que buscar cierta comodidad para pasar 30 minutos en cada una de las palas. Tercera cuestión que vamos a tener que resolver en la inspección de pala es cuáles van a ser los medios que vamos a utilizar. Existen varias alternativas, pero básicamente pensemos en 3 alternativas. La primera es hacerlo con boroscopio. Hacerlo con boroscopio supone utilizar un boroscopio con una longitud de sonda de unos 30 metros o más, o 40 metros, y eso supone siempre utilizar boroscopios de los que se utilizan generalmente para la inspección de tubería, que tienen una calidad óptica muy mala. Creemos que la inspección con boroscopio no es útil a la hora de inspeccionar palas. Vamos a la segunda opción, que es la inspección con robot. Estos robotitos son pues, una especie de cochecitos y que tienen una cámara que podemos manejar tanto el movimiento del vehículo como la cámara para orientarla exactamente donde queremos. Pero, desde luego parece muy eficaz, están muy bien, pero tienen al menos 3 problemas. El primer problema es el alto coste de este tipo de dispositivos. Estamos hablando de costes que en ningún caso estarán por debajo de los 20.000 euros y que se aproximarán mucho más a los 40.000 o a los 50.000. En segundo lugar, tenemos que pensar en qué posición va a ser la de la pala. Lo interesante sería que la pala estuviera en posición horizontal, pero poner esa posición horizontal es muy complicado. Las posiciones más habituales para la inspección de palas y para detener el aerogenerador suele ser o bien la disposición en conejo, que es con una pala completamente vertical y las otras a 60 grados de la horizontal, y la disposición de conejo invertido, con una pala vertical mirando hacia arriba y las otras 2 palas mirando hacia abajo. ¿Y qué pala inspeccionamos con el robot? Pues parece que la más interesante sería la disposición conejo, que es con la pala hacia abajo y las otras 2 palas a 60 grados de la horizontal, pero claro, el robot tiene que subir, tiene que ascender esos 60 metros. Dependerá del tipo de robot, de la potencia que tenga en el sistema de tracción para que pueda ascender por esa pala en esa posición. La tercera dificultad va a ser que puede quedarse trabado en con algún pequeño obstáculo, con algún pequeño objeto, y eso pues siempre será una complicación. Así que existe una tercera forma que parece la más interesante a la hora de hacer inspección de palas. Quizá la inspección con robot pueda obtener unas imágenes en cercanía, en proximidad, muy interesantes, pero no es tan factible como la inspección con cámara fotográfica y teleobjetivo.
Hay como dos alternativas, una de ellas es la inspección con cámara y teleobjetivo y la otra es la inspección con cámara de muy alta resolución y un objetivo de amplio rango, un objetivo que puede ser un 18-200 o incluso puede ser un 28-70. Esta es la opción que nosotros preferimos porque podemos llegar a prácticamente cualquier parte de la pala, excepto la punta, que no se ve tan bien. El resto de los elementos se ven francamente bien si posicionamos la cámara adecuadamente. Y eso va a suponer disponer de dos accesorios. Uno de ellos es algo que haga que la cámara permanezca inmóvil, algo que haga de trípode, y para eso las rótulas de fricción variable, como la tipo Manfrotto 244, pueden estar francamente bien. Y por otro lado nos hace falta iluminación, unos sistemas de iluminación potentes y que además puedan tener intensidad variable y puedan concentrar el haz a muy larga distancia. Los sistemas de iluminación no son ninguna complicación, están perfectamente inventados. Nosotros en los sistemas de iluminación nos decantamos por dos marcas. Para esas marcas que tienen que lanzar el haz muy lejos, preferimos las linternas potentes con muchos lumens de la marca LED Lenser. Y en cambio, para iluminar en cercanía, con potencia pero en cercanía, preferimos las linternas a batería de la marca Milwaukee. ¿Cuáles son los defectos que vamos a tratar de identificar cuando analicemos interiormente una pala? El primero de los defectos, el más importante de todos, es quizá las transparencias. Es decir, cuando nosotros vemos que la luz solar está entrando dentro de la pala, tendremos que ver si esa situación es normal o anormal. No es normal que la luz entre dentro de la pala. Puede ser más o menos normal, más o menos, pero nunca puede ser una luz intensa. Eso supondría que se han perdido capas y que la luz ya es capaz de llegar y por tanto que es posible que se esté formando algún tipo de fisura. Segundo defecto es la integridad. La pala por dentro pues tiene determinados elementos, especialmente tiene la viga central, también tiene los cables que conducen el rayo, también tiene pues otros tipos de elementos. Nosotros tenemos que comprobar que esos elementos no están sueltos, rotos, desmontados, caídos, etc. Las acumulaciones de material, sobre todo material de pegado, haciendo pegotes en determinadas partes, son defectos de construcción que también vamos a tener que identificar. Son defectos que en general no evolucionan, pero tendremos que conocerlos porque nos darán pistas sobre que la pala pudiera estar desequilibrada. A veces, haciendo la inspección, nos encontramos también elementos extraños. Pueden ser elementos de la pala, de la propia pala, elementos internos propios de la pala que han acabado en sitios donde no deberían haber acabado, o pueden ser elementos que no sabemos cómo han entrado, pero que han entrado. A la hora de hacer la inspección de la pala, nos vamos a encontrar como tres partes en la pala por dentro. Por un lado, nos vamos a encontrar toda la parte relacionada con el borde de ataque. Toda esa concha, digamos, hasta la viga. Nos vamos a encontrar la viga central y por otro lado nos vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el borde de salida hasta el final. También nos vamos a encontrar como tres zonas en longitud. Primero será la punta, después tenemos una zona intermedia y después tenemos la zona más próxima al punto de acceso nuestro. Una vez que hayamos hecho la inspección, tendremos que recopilar en un documento los diferentes daños o hallazgos que hayamos efectuado en nuestra inspección. Con esos daños los categorizaremos, es decir, les pondremos un nivel, 1, 2, 3, 4, 5, y con ello construiremos nuestro informe.